Hola Joseph, Hola Chen, ¿cómo estás? bien y tú, ¿cómo te encuentras? Bien, qué lindo Adelante. verte a los años. Cambiado de look completamente. Tú también, ¿no? ¿Y qué Sí, tal con nuestro concurso? ¿Cómo te lo pasaste viendo las opciones que se proponían? uf, o sea, creo que no tuve que ver mucho, la verdad, porque la que vi y escogí fue como sentida Ajá. en la que sentí más movimiento. Entonces no tuve que estar ahí, esta será otra, fue como, esta es. Eh, Así es. ¿Recuerdas cuál era? El que no sabe que sabe que sabe. ¿Y está leído de abajo arriba o de arriba abajo? No sé, a ver, está leído el que vientos son, no es eso, ¿no? No es eso a Ajá. lo que te refieres. Sí, así es. Ok. Digamos que el Zoom sería como la traducción del nombre o del kanji chino, ¿ya? Para nosotros, así como en lengua castellana, sería como el viento. Entonces está leído de abajo hacia arriba. Y a la hora de leerlo y hacerte sentido cuando lo leíste, cuéntame, de esos tres, si hay algún matiz o alguna cualidad, ¿de qué creas que pueden ser esos tres, cada uno de ellos? ¿A qué se refieren dentro de ti o en relación a la vida? ¿O quién no ¿Cuáles sabe, son quién los...? sabe y quién sabe? Oh, ok, uf. A ver, ¿quién no sabe? Definitivamente lo veo como mi cuerpo, mi yo en esta experiencia, el que perdió la memoria, el que trata de recordar, pero está más enfocado en las experiencias terrenales, en el día a día, en los impuestos, en- a ese lo veo como el que no sabe. Diríamos que Y- podríamos entenderlo como a la personalidad, a la estructura del yo soy desde la personalidad, con esta experiencia humana que hasta ahora llevamos. exacto, exacto. Y una personalidad como parte, obviamente mi personalidad, pero parte de una personalidad cultural. O sea, creo que el inciso del hecho de ser un hombre gay y haber crecido como un hombre gay es algo que sigo estudiando, como hasta qué punto eso me impide ver al que sabe. Em, y ¿Cuál de los creo que dos? el, yo diría que definitivamente el segundo, el segundo, sí. Estamos en búsqueda del segundo y hay que pasar por un primero que sabe que quién es ese entonces. Uf, yo creo que ese yo lo veo como una especie de mago, como una especie de bailarín, como alguien bastante relajado que fluye, no Ajá. solo fluye, sino que danza, literalmente danza, danza, sí. Ya, te voy a arrimar algo un poquito, vamos a decir, como más concreto y con una forma un poquito más definida de lo que ya lo has definido tú. Pero cuando danzas, ¿qué identificamos a la hora de realizar el movimiento, a la hora de, vamos a decir, cómo sentir la música o el propio silencio? Eh, ¿Qué elemento hay ahí presente que pudiéramos darle como una connotación o un atributo a ese segundo, digamos, trazo que es uno de los que sabe?
¿Qué elemento? Uf, o sea, el viento, pero también se me viene fuego. No creo que solo es... No, no elementos en relación a los elementos como, como energías y demás, sino tú a la hora de observarte como un individuo con todos tus aspectos, ya cuando te pones a danzar, cuando te pones a sentir o a escuchar la música, o como te decía, el silencio, y bueno, pues esa energía, vamos a decir, que te atrapa y te hace danzar o bailar, ok, ahí ese, eh, bueno, pues puede tener algo de magia, o puede tener esos elementos que tú decías, ya qué aspecto puedes identificar que es el que está ahí bailando, desde dónde está bailando, desde dónde estás conectado, qué está sosteniendo ese baile. Bueno, cuando sucede eso es muy bello porque yo siento que es algo más grande que yo. Siento que es espíritu puro con características de sensualidad, de alegría, libertad, eh, gozo y como poder también, ¿Mm? una especie de poder y crea algo en el entorno también. O sea, cambia la resonancia de toda la atmósfera. Y eso era algo que yo no había visto Ujú. antes. De ahí la magia, de ahí esos componentes medio místicos, medio fantasiosos, ¿no? Ajá. Ok. Pudiéramos decir que la entrada a esa conexión pudiera ser como la intuición o pudiera ser como eh, ese vínculo instintivo con el momento, con la energía, con como esa entrega, huir. Sí, bastante instintivo, bastante, porque no, sí, bastante. O sea, ahí fue cuando me di cuenta que mi cuerpo era simplemente un vehículo, que lo estaba prestando, no, no era yo. O sea, o quizás yo sí, pero no yo. No el yo de esa personalidad de la que hablábamos, ¿no? Con esas influencias culturales y todo lo demás, ¿no? Right, A right. eso te refieres? Sí, Ya, ok. Entonces, en el orden que tú has mostrado la frase, él no sabe que sabe que sabe, ya después de esta pequeña conversación, dime quién son esos tres, en el mismo orden. el que no sabe la personalidad, el que sabe em, espíritu Ajá. y el que sabe yo. Yo como esencia, como lo real después de esa personalidad. Sí, Ya. Voy a ver si también te ayudo con este movimiento, ¿ya? Y tenemos como bien identificado ese primero, no sabe qué es esa personalidad. La segunda sabemos que tiene esa connotación de que hablamos de esa puerta de lo instintivo, de lo intuitivo. Hay un código que se transmite a través del cuerpo, a través de lo que llamamos sensaciones, ¿cierto? ujú, Entonces, me decías o me definías que el cuerpo era el vehículo de algo, que has denominado espíritu, ¿de acuerdo? Pero bien, ese espíritu pudiera ser ese tercero, es decir, ese segundo que sabe, ujú, ¿de acuerdo? ujú, Y ujú, que el segundo que sabe lo intuye, lo percibe, se entrega, deja que su cuerpo sea movido ujú, por ese espíritu que, bueno, pudiéramos decir que eres tú, como esencia, ¿no? Como se dice en medicina china, el Shen, el espíritu que venimos como a encarnar.
Ujú. ¿ya? Entonces tendríamos un trazo de unión, que es ese cuerpo que cuando escucho la música dejo que sea el espíritu el que lo mueva, a través de esa intuición y a través como de esa relajación, de esa entrega, de esa actitud, ¿no? Como de también de flexibilidad, ¿no? También como de adaptabilidad al ritmo, a la secuencia, al tipo de instrumento, ¿no? Que a lo mejor esté sonando, Right, incluso en el lugar donde me encuentre, ¿no? O right, con quien right. me encuentre. Como que todos esos elementos forman un algo único y repetible, ¿no? Entonces ese que está ahí en el trazo central, bueno, pues es como el trazo de unión entre ese espíritu, el yo auténtico o ese yo verdadero que se le denomina en la tradición esta del Tao, ¿no? O ese ser integral y esa personalidad, Ujú, ¿ya? Ahí pudiéramos ujú. decir que los tenemos más o menos colocados y, ok, son esos tres. Sí, 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 sí. Entonces tenemos una personalidad que podríamos decir psíquica en ese primer trazo. Tenemos un segundo que sabe que es el cuerpo, entonces estamos hablando de una sabiduría que no está vinculada con la mente. Right. Podríamos decir incluso que está vinculado a la biología o como hablábamos, ese mundo de las sensaciones, ¿no? De lo animal, de lo instintivo, ¿no? De esa intuición. Y algo más etéreo o algo más incorpóreo o algo más amorfo que estábamos diciendo que le podríamos denominar como espíritu. ¿Ya? Ok. Significa que cuando la personalidad no sepa o crea saber, digamos como que ya sé que no sabe, porque lo hemos puesto de primeras, le voy a preguntar al cuerpo a ver qué me dice, Mm, porque el cuerpo sabe, ¿cierto? cierto. O sea, Quizá, si entiendes el lenguaje, que creo que no es tan fácil. bueno, de momento estamos llegando como a ciertas deducciones en relación, ¿no? a esa frase y a cómo nos hemos colocado, ¿no? En términos Sí, sí. energéticos, ¿ya? Le puedo preguntar al cuerpo. Yo, en otro contexto te puedo enseñar técnicas para poderlo hacer y te puedo asegurar que el código eh, no solamente de fácil acceso, sino que además es rápido para ti. eh, claro, es súper obvio lo que me está diciendo. ¿Ya? Mm, Es bien concreto. ¿Ya? Pero bueno, digamos que le podemos preguntar al cuerpo. ya. Más que preguntarnos en términos mentales y mantener una conversación con nosotros mismos desde ese que sabemos que no sabe. Ya. Ya. ¿Para qué entrar ahí a buscar una respuesta? Yes. Ya. Quizás el espíritu nos queda como muy lejos si es que nuestra personalidad está en un primer trazo y buscamos, a través de una pregunta o una reflexión, la sabiduría del espíritu. O a lo mejor el código que emplea el espíritu para hablarnos, pues todavía no lo tenemos dominado, vamos a decir, ¿de acuerdo? Entonces pudiéramos decir que en relación a la vida podemos utilizar el cuerpo, como te decía, como entre esa unión. ¿Dónde está ese espíritu? ¿Para dónde va ese espíritu? ¿O cuál es el camino del espíritu? Para que a través del cuerpo, ese yo como personalidad, pues no le ponga como muchos obstáculos y todos Ujú, vayamos en la misma línea. ujú, ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí como la herramienta del cuerpo, que no solamente es un vehículo, sino que pudiéramos decir que es, bueno, como lo hemos denominado, como el trazo de unión entre el cielo y la tierra. right. ¿Sí? Se entiende Sí, como ese espíritu en lo celestial y esa personalidad en lo terrenal con todas esas influencias de las que hablábamos. ¿Mm? Bueno, sí. el trigrama en su conjunto, sí, tiene el nombre del viento y representa, que además es el trigrama que habíamos visto eh, en exclusividad cuando hablábamos de los trigramas, representa lo que se conoce como la hija mayor. Ok. Entonces es un trigrama femenino, ¿de acuerdo? Dentro de que es una energía femenina, bueno, pues tiene un grado de maduración, vamos a decir, como alto. No se ha convertido en madre, es decir, que todavía hay ciertas experiencias de vida que
digamos, como que pudiera llegar a vivir, ¿ya? Que va a vivir, pero sí en relación a la niña, pues ya ha pasado por ciertas experiencias de vida. Es decir, que Ok. está más allá de un adolescente, está más allá de un movimiento de un joven, en este caso de una joven, ¿sí? Cuando te he dicho que has cambiado el pelo, bueno, pues ¿cómo es el viento? Cuando uno lo mira, ¿qué hace con las hojas? ¿Qué hace con el polvo? ¿Qué hace el viento? Da Me como, alborota. da como eso, ¿no? Uno Ujú. miras al espejo y, aunque tú digas que uno se peina, pero uno lo mira y esa energía que tiene ahora mismo tu pelo, pues es ese viento, Mm, ¿sí? ya. Vale. Cuando nosotros vemos al viento moverse, ¿cómo lo hace? Pues tiene varias, o sea, no hay ninguna dirección. Puede ser en espiral, puede ser en ¿Ya? ¿Y cómo es el baile o la danza? igual. Es bastante libre. Supongo que hay una dirección dictada por la música, pero igual puede ser en cualquier lado. Pero digamos que si vamos a esa inocencia de un niño, le vemos bailar, no pudiéramos decir que lo hace mal. Claro. Como que por más que le meta una estructura, por ejemplo, el de un tango, por ejemplo, el de, qué sé yo, el de un vals, ¿no? Que tienen un ritmo súper marcado y una estructura y una dirección, una geometría, y claro, no podía decir que está bailando mal, pero cuando tú ves a alguien que se deja llevar Ujú, por la música, desde su sentir, ahí la ujú. crítica de de la estructura que le pudiéramos dar a ese baile ya no tiene cabida. Es decir, que estamos hablando de una energía que no tiene, por así decirlo, como eso que llamamos lógica, o no tiene esa energía que pudiéramos identificar como coherencia, o como orden, o no tiene, no es estructurado, Claro. ¿ya? A día de hoy, si buscáramos tener una vida con un orden, pues no sería la energía que nos lo va a permitir. Y si Mm, esa energía es la que predomina a día de hoy, porque lo hemos tenido súper claro a la hora de leerlo y esta es la que me define, pues entonces no puedo pretender levantarme todos los días a un horario, no puedo pretender comer todos los días a un horario, no puedo pretender tener ciertas rutinas diarias. Quizás pueda tener rutinas, porque se repiten en mi vida, pero que la repita todos los lunes posiblemente no ocurra. mm, Porque el viento me lo va a llevar para un lado, me lo va a llevar para otro, me lo va a poner en un horario, me lo va a poner en otro. Es decir, que se va a ir acomodando, casi pudiéramos decir que según va pasando. ¿Ya? Así es que bueno, pues mm. si tuviéramos como la intención de querer llevar una vida como muy organizada, pues a día de hoy, predominando esta energía, vamos a decir que mejor no intentarlo. Ok. ¿Y por qué? Porque el viento también habla, por ejemplo, en términos emocionales, pudiéramos encontrar emociones como la ira o la rabia, que pudieran estar sujetas como a un proceso de frustración o como a un proceso de impotencia, porque quiero agarrarlo y no puedo. Lo meto en una botella, digo, aquí lo tengo y no lo puedo atrapar. Entonces, claro, si yo pretendo agarrarlo, cualquier tipo de objetivo, pues la energía del viento me dice que yo le voy a agarrar y Se esparce más. el viento vendría a ser la energía que está dentro de la corriente del río. Yo puedo atrapar el agua, pero la corriente del río, Mm, ¿sí? Entonces, con esa energía vamos a decir que hay ciertos objetivos que necesitaríamos vivirlos de forma espontánea, es decir, no queriendo ir a lograrlos o a conseguirlos, sino a entregarme mm, al proceso y vamos a decir a, a confiar en que ocurra, o a lo mejor ujú, incluso a olvidar, porque el viento pudiera ser como, dicen que se lleva la palabra, ¿cierto? ujú.
Entonces pudiera llegar incluso a olvidar ese objetivo que tenía. mm, Y en ese olvido puede ser que aparezca y me sorprenda a la hora de mm. vivirlo. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, total. Ya. Estamos hablando de formas de relacionarnos con nosotros mismos o con la vida. ¿Ya? Ok. Pero también, si alguien me quisiera agarrar, pues hasta ahí llegaron sus intenciones. Porque si mi vida se representa a través de este trigrama, de esta energía, y me muevo con esas características, pues ¿quién me va a agarrar? Ya sea en una relación personal, en una relación laboral, ya sea en X circunstancias donde haya un otro que quiera algo concreto de mí, pues posiblemente eso concreto sienta, intuya o se dé cuenta de que aquí no lo voy a lograr. Mm, Entonces estamos hablando de que también hay una manera de relacionarme desde esa intuición o desde esa espontaneidad, mm. ¿no? ¿Conoces ese juego donde se ponía música y la gente daba vueltas a unas sillas y cuando se Las paraba la... sillas. ¿Sí? Ya. Ujú. Pues entonces cuando la música suena, bailo y ahora la música la puedo traducir por la vida o la puedo traducir por X experiencias y si no hay música, pues ahí nos quedamos esperando. Mm, Es decir, que si yo identifico esa energía que llamo viento, pues cuando no sopla, la hoja está ahí en el suelo, no se mueve. Pero cuando sopla, arrastra, se lleva la hoja. Tanto el viento como la hoja son el mismo trigrama, es la misma energía. Puedo tener un barco con velas, pero si no hay viento, pues no se va a mover. ujú. Entonces, ¿dónde está lo que podemos denominar como motivación? Es decir, ¿dónde está esa energía que me lleva, que me impulsa? Y en este caso, bueno, pues si estábamos observando que el trazo de unión entre el cielo y la tierra era como esa sensación que el cuerpo me da, pues ahí voy a buscar cuál es esa motivación. No una motivación intelectual o no una motivación, bueno, económica o... No, 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 no. Cuando le pregunto al cuerpo si le gusta o no le gusta, pues rápido me va a decir si se quiere mover, ya sea porque haya generado como eso que llamamos atracción, o ya sea porque genere esa sensación de repulsión. Ok. Y si no se mueve, pues todavía no es el momento de decidir si para un lado o para otro. Ujú. Si tú vas a querer entrar en un dilema a la hora de decidir o a la hora de elegir y quieres hacerlo considerando ciertos elementos y no considerando, en este caso, a esa sensación del cuerpo, pues posiblemente esas elecciones nos hagan perdernos Mm, en esa búsqueda de ese que decías que eras tú el auténtico, es decir, en esa búsqueda del espíritu. right. Ahora, si yo me dejo llevar por esas sensaciones del cuerpo, ya no tengo que buscar el espíritu, porque es el espíritu el que me está hablando a través de la sensación del cuerpo. Claro. Se acabó la búsqueda. Ujú. La pregunta, ¿por qué no vivimos preguntándole al cuerpo y que sea esa sensación la que nos lleva? ¿Dónde está el intento de controlar o dónde está el intento de dirigir el movimiento? ¿Dónde está la batuta del director de orquesta? ¿Soy el bailarín o soy la batuta del director de orquesta? Right. ¿Ya? Entonces, si realmente soy el bailarín y la vida es la música y el intérprete o el artista, ¿no? En este caso, el músico, el compositor, lo podemos poner en masculino o en femenino, no voy a entrar en cómo tú tengas, digamos, como interiorizada la divinidad. En este caso, la energía, como te decía antes, era femenino. Entonces, ¿dónde está esa directora?
¿Te fijas? A lo mejor no lo sé, pero sé que aquí está su obra y aquí estoy yo para bailarla, siendo su obra la Mm, vida. right. ¿Sí? Sí. Ya. El viento, ¿tú consideras que tiene la capacidad de adaptación? Sí. ¿Consideras que tiene, siendo femenino, pero consideras que tiene la capacidad de, vamos a decir, como de infiltración o de Claro. penetración? Sí. Ya. ¿Dónde estaría el obstáculo para el viento? Yo creo que el obstáculo, o sea, quizás lo estoy pensando mucho, pero Pues juguemos a lo que te estoy diciendo, hacerle caso, y no le preguntes a tu mente y pregúntale a tu cuerpo, así como una pregunta para adentro, y a ver qué te susurra el cuerpo. no preguntarle a la mente ahorita es súper difícil, Chen, o sea, porque estoy en Difícil un no es contexto imposible. académico. Ah, El Joseph, personalidad del primer trazo, el que no sabe, tiene un contexto académico, pero ¿para qué vamos a ir ahí si no sabe? Yo, exacto, Joseph. exacto. No, pero quiero aprender, ¿no? Como que Sí, no exactamente. ¿Y hacerlo. cómo aprendemos? ¿Cómo hemos llegado a ser esa mujer mayor? Uf, yo creo que porque han pasado muchos quiebres. Bueno, el caso es Entonces, que como, ha habido un mínimo, un intento de continuar, claro, claro, ¿cierto? Ningún quiebre te quebró. sí, es Ya, verdad. No, no del todo, ¿no? Unas heridas ahí bien heavy, pero. ya, ok. Entonces, yo creo que el obstáculo, o sea, el obs- hay varios obstáculos. O sea, un obstáculo puede ser la tensión misma, la tensión, la resistencia del cuerpo, ¿no? Voy a ser perverso. Dale. El obstáculo es una creencia. Y si yo creo en que existen obstáculos, los voy a vivir como una realidad. Y el Mm, viento va a ser como una tela que voy a llevar delante y no me va a dejar ver lo que verdaderamente hay. mm, Pero si yo no creo en que haya obstáculos, pues a lo mejor puedo entender por qué ningún quiebre me quebró. oh, wow. Cuando tú estás danzando, si vamos a un contexto, vamos a decir, como de psicoterapia dentro del baile o dentro de la danza, tú logras fluir con la música con más conocimiento o con menos conocimiento. Con menos. Más me entrego, más me quito eso que llamamos resistencias, pues más el cuerpo puede hacer X movimientos. Lo que antes pensaba cuando lo miraba desde fuera, que yo no puedo mover la pierna, el brazo, la cadera, el cuello, no, esa postura yo no la puedo hacer. Si me entrego, quizás desde dentro no me pueda ver que lo estoy haciendo. Claro. Ese será lo importante. El darme cuenta de que lo estoy haciendo o el darme cuenta de que estoy entregándome, que estoy entregado, que estoy bailando, danzando. Oh, wow. ¿Sí? Ujú. Ya desde fuera luego pueda ir y hacer un diagrama de pases, como decían los brujos mágicos, donde el brazo se pone así, la pierna se pone acá y hay un giro acá, y nos agachamos por aquí y luego giramos el tobillo y hacemos una vuelta allá. Pero el que está dentro pudiera hacer eso, o sea, pudiera realmente desarrollar o escribir una secuencia, estructurar unos pases, música. ¿Conoces esa danza japonesa donde realmente lo que se busca es la forma sin forma donde uno se pueda entregar?
No la conozco, pero sí te sigo. Bueno, ahí te lo voy a enviar por link luego para que lo veas. El caso es que no es tanto la estructura, sino lo que uno desde fuera puede llegar a sentir a través del movimiento. Para que uno desde fuera pueda llegar a sentir a través de ese movimiento, el que está ahí moviéndose se va a convertir en puro sentimiento. Porque va a sentir esa música y va a dejar que ese sentimiento mueva el cuerpo. Entonces, sí, ya sabemos que puede haber una resistencia de ese primer, digamos, como trazo que sabíamos que no sabía, que era el Joseph personalidad. ¿Mm? Pero podemos generar el movimiento sabiendo que hay otros dos, ir a buscarnos a nosotros mismos en otro lugar que no sea ese. Si no lo hago, si no lo intento, no voy a adquirir esa experiencia porque no voy a tener esa experiencia. Mm, Si a mí mismo me repito que es difícil o le estoy poniendo una resistencia a hacerlo, mínimo a intentarlo. claro, ¿Me sigues? sí. Ya. Entonces, bueno, sí podemos ir a preguntarle al cuerpo, ¿de acuerdo? Para no irnos, como decía antes, como súper lejos a ir a preguntarle al espíritu. El cuerpo va a ser como el intermediario. ¿Ya? Bueno, Entonces, a la hora de vivir la vida, ¿dónde está como el punto para realmente dejar de buscar a ese espíritu y ser ese espíritu? Pudiéramos decir que vivir la vida de igual forma a como vivo la danza. uf, creo que en la danza, sí, claro, pero creo que en la danza puedes escuchar la música más claramente a veces. En la vida no siempre es clara la música. Ya. ¿Y quién escucha la música? Claro, claro. Supongo que no es clara no es clara para la personalidad, pero sí es clara para mí. Para el cuerpo, para el instinto, para la intuición. Pero toda esa estructura, digamos, como académica que me decías que tienes, que no digo que no sea válida, pero quizás para algunos aspectos, no para todo, ¿ya? Claro, Pues quizás eso, a la hora de, entre comillas, ¿no? Pero a la hora de aprobar una prueba en facultad, quizás sea la que me haga pasar la prueba. Pero si no identifico en qué contexto va a ser desde ahí y en qué otro contexto no puede ser desde ahí, voy a ir a través de esa educación de la que me decías, a través de esa cultura de la que me hablabas, a buscar la respuesta o la solución en ese lugar. ¿Mm? claro. Entonces la música, ya, vamos a decir que tiene un ritmo, que tiene una, podemos incluso llamar melodía, que tiene unos sonidos. Vamos a decir que todo eso forma parte de este aspecto femenino que estábamos hablando. Cuando te hablaba de la batuta, para que haya una batuta, ¿qué ha tenido que haber previamente? Al- una partitura, Ahí tienes un, un la parte, guión. ahí tienes la parte académica, ¿cierto?
Sí, Sí, porque es clave de sol y no es clave de fa. Y si no tenemos todos claro que es clave de sol, esto no va a sonar. claro. Ahora bien, nos podemos juntar sin saber que está en clave de sol, podemos empezar a escucharnos y podemos saber perfectamente si los instrumentos están afinados para sonar juntos o no. Si la manera de Claro. tocar los instrumentos hacen que se fusionen o no. Es decir, mi intuición, mi sabiduría no es la de la personalidad, sabe si hay o no hay armonía. Claro. O sea, necesito realmente para tocar música, para hacer música, para bailar, la partitura. No, supongo. O sea, no es una suposición, pues yo sé de dónde viene la música. ¿De dónde viene la música? Pero está claro que de una partitura no. Claro, es Entonces, verdad. como seres humanos, ¿de dónde viene esa danza? ¿De dónde viene ese baile? Lo tribal, viene de lo instintivo, viene de ahí, del cuerpo, de lo mamífero, viene de ahí. Ya sea para tocarla o ya sea para bailarla. ¿Y acaso se preguntaban si era, en términos académicos, perfecta? Claro, no. O sea, Habrá fue. un tipo de artista, vamos a decir, que encaja en un aspecto masculino donde la academia tiene mucho que decir, y habrá un tipo de artista, en este caso femenino, como el viento, donde la academia, Mm, por más que quiera, no lo va a poder agarrar. mm, Habrá un arte que quiera transmitir esa estructura de un pentagrama, de una escala, de, oye, vamos a este ritmo y no te salgas del compás. right. Ya, pero luego cuando estás escuchando jazz, Claro. no, ¿a quién aplaudes? ¿Al que está dentro de la estructura o al que manteniendo esa aparente estructura se sale por cualquier lugar y entra cuando le da la gana y se vuelve a salir y vuelve a entrar y, y es la estructura en sí misma? ¿Sí o no? ¿Y qué tiene, o sea, y cuál es el propósito entonces de la personalidad? ¿Qué viene, para qué está ahí? Bueno, si yo acepto que esa personalidad pudiera ser, digamos, como lo que tú has dicho, como incluso el vehículo ahora del cuerpo, ya no el cuerpo solamente el vehículo del espíritu, sino la personalidad, incluso el vehículo del cuerpo. Mm, Entonces me permite una personalidad acorde a estas características. mm, ok, ok. Y aceptando eso, acepto que eso que podemos llamar éxito, eso que podemos llamar fama, eso que podemos llamar lo que sea, ocurrir dentro de estas características. Porque si me meto en las otras, pues siendo viento, en el momento que yo quiera encajar en esa forma, en esa estructura, en esa botella, pues no. Hay aire, sí, pero no hay viento. Son cosas distintas. Mm, no se mueve. ¿Se va viendo? Sí, Pues más te conectas, porque más le preguntas al cuerpo, más lanzas desde ese lugar, más liberas cualquier tipo de estructura en cualquier aspecto de la vida, más conectado con ese espíritu, digamos, vas a vivir desde tu personalidad, porque ya lo vives, pero no consciente desde tu personalidad. Es como que la personalidad no se hace reflejo de eso. claro, claro. Antes te preguntaba de dónde sale o dónde surge el baile o la danza, o dónde surge el movimiento. O sea, yo de,
Hay muchas formas de llamarlo, Ya, de... está en todos lados, ya. Ya vete a un lugar, anda, anímate y juega conmigo y vayamos a un lugar concreto. Del cuerpo. Cuando todo eso, ¿qué pasa? Pasa, ¿dónde? En qué punto, vamos a decir, inicia el movimiento? Ujú, en el cuerpo. ¿Pero dónde? En el cuerpo. Bueno, yo lo siento, o sea, depende, depende. Yo creo que para mí mucho es desde el core, desde mi core, em, desde mis brazos. Antes de que lleguen los brazos. Yo, eh, Quédate con un lugar. cualquier lugar, O sea, o donde sí, yo... no va a ser cualquiera, pero quédate con un lugar. No, no me digas dos o tres. O sea, para mí mucho tiene que ver con el cuello. Ya. Es, es- sí, supongo que el cuello y el corazón, esta parte de aquí. Mira, vamos a visualizar una imagen donde hay varias personas que están sentadas conversando, lo que sea, y hay una música de fondo, ¿ya? Toda su atención está puesta en la conversación y como que la música no existe, ¿ya? Pero de buenas a primeras aparece X canción que lo que sea. Por X motivos llama mi atención y ya no solamente estoy en la conversación, sino que también empiezo a percibir esa canción en concreto. Quizás hay Ujú, una persona que empieza a mover su pie. Hay otra persona que empieza como con la mano, con un bolígrafo, como a marcar eso que podemos llamar ritmo. ¿De acuerdo? Quizás movamos el cuello, la cabeza, ¿de acuerdo? right. Quizás los hombros, eh, ya. Es decir, que vamos a tener una parte del cuerpo donde se hace visible eso que ha ocurrido un poquito antes, Ujú, ¿ya? Cuando yo veo que se me mueve el pie es porque la música ha entrado por algún lugar y el pie empieza a resonar con la música. claro. Bueno, en este caso, si vamos como propiamente al trigrama o, bueno, si pudiera estar hablando como de una zona por lo menos cerca de las caderas, una zona cerca de la pelvis, una zona que incluso, bueno, pues va a tocar como, bueno, ese lugar que es como un laboratorio químico, ¿de acuerdo? Que vendría a ser como el hígado. Puede ir para allá, ¿ya? Entonces, desde ahí es que luego se ejecuta todo el movimiento. Mm, Si ahí tengo X bloqueos, pues luego el movimiento va a salir en vez de redondo, cuadrado. ¿Me sigues? sí. Ya. Entonces, en esa zona, digamos que vamos a decir que comienza o da inicio esa conexión entre eso que dices que pasa por todos lados y eso que pasa dentro de mí. Mis pies pueden ir por un lado y mi mirada puede estar en el otro y mis manos pueden estar, pero ¿dónde está anclada, por así decirlo, la música o el sonido? Ahí puedes como checarlo para ver si realmente es la garganta, ¿de acuerdo? Si realmente es como el plexo solar que me decías, o si realmente viene de más adentro, Mm, ¿ya? Pero estaba ocurriendo a lo mejor todavía en un lugar imperceptible por ese Joseph como claro. personalidad. Entonces vamos a poder como buscar dónde está ese origen del movimiento.
como energía que impulsa a esa creatividad. ¿Mm? El viento como trigrama sí es el viento, pero como elemento, que antes me hablabas de ellos, es la madera. Oh, ¿Ya? Lo que hubiera, o lo que vendría a ser como un bosque, por ejemplo, si nos vamos ahí como en lo concreto, ¿ya? Entonces, como que igual podrían ser contextos donde a la hora de hacer ciertas prácticas o a la hora de buscar esa conexión que me decías, de que ando buscando a mi espíritu, ¿de acuerdo? Pues quizás sea una ujú, energía que me permita, digamos, como liberarme de ciertas resistencias o ciertos obstáculos que sin darme cuenta a lo mejor pongo. Como que a lo mejor es un contexto donde, bueno, pues de forma natural pasan cosas que a lo mejor en una sala o en un salón necesito o más tiempo, necesito otro tipo de elementos que me condicionan a que ocurra ese tipo de experiencias. Quizás lo que pueda avanzar en un estudio, quizás en un espacio abierto, mm, lo logro, vamos a decir, en menos tiempo. oh, wow, O con menos frustración, porque no siento esa limitación que me ofrece el lugar. claro. ¿Ya? Puedo generar espacios para danzar en ese contexto que hablábamos masculino, con pentagrama y pasos, y tiene que ser así, 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 ¿de acuerdo? Y puedo buscar esos espacios abiertos para quitarme de esas estructuras y dejarme fluir. Ok. Sé que ese viento, esa danza, viene de aquellas épocas donde incluso empezamos a aprender medianamente a pintar en una pared. Se dice que la música viene antes que la pintura. Unos. Entonces puedo buscar en esos espacios naturales donde estoy yo siendo ese salvaje. Mm, Pareció el gato parado. Más descubro esos aspectos que no son racionales, más alineada está, digamos, como esa conexión de esos tres, no sabe del que sabe del que sabe, sabiendo que el que no sabe puede llegar a entregarse a los que sabe y no ser ni un impedimento, ni un obstáculo, ni una resistencia. Pues ya sabes qué tipo de talleres puedes ir a realizar o qué tipo de experiencias puedes ir a buscar, qué tipos de escuela, aunque solo sea un rato, para un retiro, para algo intensivo, qué tipo de directores o qué tipo, vamos a decir, incluso, eh, bueno, pues líneas de danza ujú, pudieran llevar a una conexión más profunda, porque todas te van a llevar a una conexión, pero aquí lo que estamos hablando es cómo avanzar esa energía y a dónde voy a poder volar con esa energía. claro. Pero lo mismo en una disco, te fijas, Claro. que en un retiro, por ejemplo, ¿no? O, si recuerda la clase que vimos del viento, pues puede ser incluso un hongo en mitad de la naturaleza y dejándome llevar por una música étnica o una música conectada con ese aspecto, ¿no? Más tribal. Sí, justo ahorita estoy bailando afro, No, no, coincidencialmente. no te creo. Sí. Coincidencialmente me dice. Entonces ya ves que de forma inconsciente sí se van tomando decisiones en una dirección, ¿ya? Pero bueno, la idea de hoy era que pudiera haber una parte más consciente de todo, en este caso lo que estamos hablando, ¿ya? Para que también esa parte lógica, racional, pues diga, ah, pues si esto es así, voy a coger
y voy a impulsarlo para allá, claro, en vez de entorpecerlo, porque a lo mejor no es un tipo de música, no es un tipo de danza que esté igual de valorada que la clásica, por ejemplo. Bueno, pero es que no voy exacto, buscando ese tipo de éxito, voy buscando otra cosa, voy buscando otra experiencia. exacto. Y que se entregue, que no sea resistencia. Ajá. Ujú. Bueno, ¿me quieres hacer algún tipo de resumen de lo que hemos visto o algún tipo de... Claro que sí. ¿Qué te A ver, quedas? pues me quedo con muchas cosas. Primero, un entendimiento más consciente de estos tres sujetos. Eh, Mucha paz con la validación de soltarme y entregarme. No, o sea, sí siento que lo he venido haciendo por los últimos 2 años, pero con aquella resistencia mostrándose con frecuencia, de hecho, y en forma de duda, y que hace que la experiencia sea menos placentera. O sea, eh, no había visto esta forma, no sé si ponerle autoridad, porque quizás eso es muy desde Muy lo racional, autoritario. muy autoritario, pero esa es la palabra que se me vino, como que cambiar la gobernabilidad Ujú. actual de la personalidad, moverla un poco hacia el cuerpo. Entonces, como, como que hacer que la primera responda a la segunda. Entonces, visualmente eso me sirvió muchísimo para eh, que haga clic ahí. Y la madera me llamó mucho la atención, porque no, bueno, o sea, por lo menos acá no es algo que, tampoco es que lo ves ahí, Ujú. ¿no? Es mucha agua, porque estoy al lado del lago Michigan. Em, pero sí, esa parte me quedó como quizás una tarea de esos espacios donde siquiera buscarlos, em, o donde vivir, tal vez de acá en, Ujú. en unos meses que puedo. Eso. Y la hija, entonces, algo te quería preguntar. Dale. La energía de la hija mayor, entonces, ¿se trata de ir buscando moverse hacia otros energías dominantes, o solo permitir esa es la que es y punto, y vivirla, pues, lo que sea que tenga que vivir? No sé si va a ser una respuesta, pero te voy a responder. Digamos, como experiencia de vida, conectado con esa energía femenina, ¿de acuerdo? Hemos pasado, y digo hemos pasado, si lo vemos en esta secuencia, ¿no? De la niña, de una adolescente joven y de esta madura, ¿de acuerdo? Quizás todas las experiencias de mi vida me han permitido ir creciendo, ir madurando y encontrarme en el lugar donde ahora me encuentro. Ujú, Ya, perfecto. Sabiendo que el camino no acaba acá y que mínimo hay otro arquetipo más que es el de la madre. ujú. Ya esa madre pudiéramos decir que es esa energía femenina donde eh, ya hay una realización. Es decir, que todo lo que estábamos hablando, imagínate que en ese espacio-tiempo que vamos a decir futuro, está integrado, vivo mi vida así, vivo o expreso mi arte así. Ya hay como esa realización de la que te digo, es como esa vida en paz, en tranquilidad, es como no hay ningún lugar a donde ir, ya estoy, ya soy, y ya hago. eh, Ahora me queda disfrutar mm, todo el tiempo que se Right. pueda de esto. Entonces estamos en un proceso de maduración hermoso porque hay todo un recorrido,
¿no? Previo, que ya está como integrado, y ahora es como a la hora de despertar esa maestría con todos estos elementos, desde esa danza tribal, desde esos contextos, bueno, vamos a decir como más libres o esos espacios más naturales, todo eso me va a dar otro tipo de experiencias. Me cueste más o me cueste menos que en lugar de ir a preguntarle a la mente por el hábito de mi academia o del tipo de aprendizaje que he tenido, voy a empezar a ver qué pasa si le pregunto al cuerpo o a ver qué pasa si se escucha al cuerpo. Voy a intentar observar de dónde surge el movimiento y voy a ver si es de atracción o de repulsión y si no hay nada me quedo quieto. Si empiezo a todo eso a integrarlo en mi día a día, si en un año has cambiado lo que he podido observar así como, pues van a seguir ocurriendo cambios hasta un nuevo estado de maduración con un nuevo grado de plenitud, donde posiblemente pues ese yo sé personalidad está súper entregado mm, a ese yo sé, vamos a decir, como intuitivo o instintivo, ¿no? Y sintiendo la alineación, el eje conectado con el espíritu, con la vida, con el cosmos, danzándole al universo o danzando con el universo. mm, Entonces, si esa energía femenina tiene, bueno, pues cuatro, vamos a decir, como procesos de transformación, pues estaríamos como en el tercero. No significa que para ciertas experiencias de nuestra vida lo vivamos todos desde el viento. Bueno, habrá algunos que los vivamos desde los otros dos por los cuales ya hemos pasado. mm, Entonces, bueno, pues aparecerá tu danza, tu baile, tu escuela, porque el arquetipo de la madre implica inevitablemente el qué. el tener hijos, Ajá. ¿no? Entonces puede ser que yo sea mi propio hijo en todo un proceso de revolución, de transformación, y me convierta en alguien completamente diferente a todo lo que era antes. ¿Me sigues? Ujú, Que adquiero una mayor conciencia a la hora de tratarme, a la hora de cuidarme, a la hora de darme esa relación de amor propio, mm, ¿ya? Pero también puede ser un hijo en el sentido artístico de, oye, es que ahora no estoy yéndome de gira con este grupo bajo las órdenes de este director o directora o no, 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 es que ahora soy yo con mi obra, siendo la obra mi hijo o hija. mm, Que a lo mejor no tiene que ser una gira a nivel mundial y solamente es esa experiencia que a lo mejor vivo en conexión con la naturaleza y estoy yo solo. Y eso que ahí ocurre es como el proceso de parir ujú. esa belleza o de parir eso que llamamos arte o esa conexión, entendiéndolo con términos simbólicos, lo del hijo y lo de la madre. Claro. ¿Mm? Que también pudiera ser un alumno o alumna y esa relación que hablamos de maestro-discípulo pues se convierte en una relación maternal, por ejemplo. Como pasa, bueno, yo la experiencia de la danza no la tengo, la del teatro un poco sí. Entonces es como que vas a conducir a alguien con ciertas técnicas o con cierta experiencia y a lo mejor no lo llevas a representar una obra, pero sí le llevas a una conexión consigo mismo para que luego con eso vaya a donde tenga que ir. Entonces puedo conducir un proceso de autoconocimiento a través de la música, a través de la danza. Mm, Y ahí claro. tengo mi escuela, como utilizando la música y la danza como proceso de autoconocimiento, como proceso de sanación, como proceso de liberación, como proceso de conexión. ¿Mm?
independientemente de luego qué pase con ese artista. Bueno, ¿te ha gustado el encuentro? Claro que sí, muy relevante, o sea, en un momento muy, muy, muy útil. Ujú. Bueno, te agradezco que te animaras a participar, que andes por ahí, aunque no nos hablemos o no nos escribemos, que estés. ¿Ya? Me alegro de verte, ya te he dicho antes que igual se te veía hermoso, pero es otro tipo de hermosura. Más ventosa. Sí, pero mira, sabiendo que todos son procesos y que a lo mejor hay ciertas etapas que no podemos eludir o evitar, ¿ya? Si transmites algo, vamos a decir, como más auténtico, más tuyo, más natural, más de ti. Entonces ese Joseph que hablamos de la personalidad, del que no sabe, vamos a decir que no está tan presente a Ya, como estaba la última vez que nos vimos. ya, ya. Lo cual bueno, Afortunadamente. pues te felicito por eso. No, gracias, Chen. Mm, ¿ya? A ti. Mm. A ti, Por permitirme el ratito. ¿Ya? of course. Que estés Mando un bien. abrazo enorme. Igual. Muchas bendiciones. Bye. Chao, chao.